Oh sí, Señor, no hay nadie como tú. ¿Cuántos lo pueden creer? ¿Cuántos pueden levantar su mano y como decía esa alabanza, no hay nadie como Él? Qué grande eres tú. Tú eres un Dios de milagros. Tú eres merecedor de toda alabanza y toda exaltación. Solo tú la mereces, Dios. A ti damos toda la gloria y toda la honra por los siglos de los siglos. Amén. Qué hermoso tiempo. Pueden tomar asiento, amados hermanos. Hermoso es estar y continuar en la presencia del Señor. Bueno, para los que nos han llamado y se han preguntado cómo sigue el pastor Sergio, ya él está mucho mejor. Dele un aplauso al Señor. El Señor ha hecho la obra. Está mucho mejor y se sigue recuperando. Dios mediante, lo esperamos el domingo en ambas iglesias. Amén. ¿Qué vamos a hacer hoy? Hoy tenemos palabra. Una palabra que Dios nos trae para fortalecernos y a la vez instruirnos de lo que Dios quiere con su iglesia. Pero luego vamos a tener un tiempo de intercesión y de oración. Así que váyase preparando, porque vamos a interceder. La familia necesita la oración. La iglesia de Cristo necesita oración en este tiempo. Amén. Y sin más preámbulo, la persona que nos va a traer la palabra es de la casa. Carlos Israel pasa por aquí. Que Dios te use de una manera especial. Gloria a Dios. Y todo lo que respire. Amén, amén, amén. Me encanta ese salmo que leyó la pastora. A mí me fascina ese salmo. Me gusta una parte que dice: caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Gloria a Dios. Dame ponerme los ojos, porque sin los ojos no veo. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8, dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Hermanos, todo soldado que se prepara para la guerra, ya estando en la guerra, sus sentidos se agudizan y escucha y mira y está alerta para combatir al enemigo. Nosotros tenemos que estar alerta, porque Dios quiere que estemos alerta, que estemos preparados para la batalla, porque aunque usted no lo crea, estamos en una guerra espiritual. Vamos a orar. Incline su rostro. Señor, te bendecimos y te glorificamos, Padre Santo. Te damos toda honra y toda gloria. Gracias, Señor, por este privilegio. Te pedimos, Padre, que tu Santo Espíritu me dirija, que me quite y que hables tú por medio de mí. Que tu palabra, oh Dios, sea sembrada en tierra fértil para que germine en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quiero darle las gracias al pastor, a los pastores. Gracias a Dios primeramente a los pastores por el privilegio de poder estar acá. Vamos a ponernos de pie, vamos a buscar en el libro de Efesios, capítulo 6.
Efesios 6, del 12 al 18. Cuando lo tengan, pueden decir amén. Efesios 6, del 12 al 18. Dice la palabra de Dios: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, toma toda la armadura. Vamos a darlo ahí y vamos a continuar más adelante. Estad pues firme, dice el Señor. Así como Dios tiene, pueden sentarse, hermano, perdonen. Así como Dios tiene su jerarquía de ángeles, querubines y serafines, el enemigo también trata de imitar a Dios y tiene su jerarquía satánica de ángeles caídos, que en esta ocasión les llaman potestades, principados, gobernadores de las tinieblas de este siglo y huestes espirituales de maldad en los lugares celestes. Estamos hablando en el cielo, la atmósfera nuestra. Ahí están. Y el enemigo trata de atacarnos día y noche, porque la palabra de Dios dice en el libro de Apocalipsis que el enemigo nos acusa de día y de noche. Él no se detiene. Las 24/7, como dicen por ahí. En las Sagradas Escrituras encontramos muchos ejemplos de batallas espirituales. Y sin duda, no hay batalla espiritual más grande que la que libró nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Allí, antes de entregar el alma, dijo: consumado es. ¿Y qué fue consumado allí? Allí fue consumada la salvación tuya y mía y de todo aquel que hace de Cristo Jesús su Salvador y Señor. Todo aquel que viene a Cristo recibe el don de salvación, el regalo de salvación. Mateo 2, versículo 8 dice, perdón, antes de leer aquí, quiero dejarles saber que la batalla de Cristo no empezó en la cruz del Calvario, sino mucho antes. Empezó cuando Él nació. Si recordamos, los magos de Oriente fueron a buscar al Mesías recién nacido. Y el rey Herodes le dice: oh, sí, vayan a ver al Mesías, y cuando lo encuentren, déjenme saber para yo también ir y adorar. Dice Mateo 2, 8, dice: y enviándolos a Belén, dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando lo halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya a adorarlo. Pero sabemos que era un engaño, porque la historia relata que el rey Herodes, al enterarse que los reyes de Oriente no le avisaron nada acerca de Jesús, mandó a matar a todos los niños varones desde recién nacidos hasta 2 años. Otro que padeció mucha guerra espiritual fue el apóstol Pedro. Lucas 22:31 dice: el Señor le dijo: Simón, Simón, Satanás os ha pedido zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, para que tu fe no falle. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor,
estoy dispuesto a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Pedro promete seguir a Cristo hasta la muerte, pero poco después le niega 3 veces. Una guerra espiritual. Pedro tenía las mejores de las intenciones, pero se arrepintió y Dios lo exaltó. Vino a ser un pilar de la fe, un hombre que dedicó su vida al Señor y murió como mártir. Sus palabras fueron proféticas. El enemigo trata de destruirnos físicamente, moralmente, espiritualmente. Él no descansa. Por eso tenemos que ser sobrios y estar alerta. Segunda de Timoteo 3:12 dice: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecen persecución. Hermanos, el cristiano que decide vivir piadosamente va a ser perseguido, va a recibir guerra espiritual de parte del enemigo. Y si Jesucristo y Pedro padecieron guerra espiritual, ¿somos nosotros exentos? No, porque el enemigo no le importa. Él quiere destruirte. Él vino a matar, hurtar y destruir. Pero gloria a Dios que Cristo vino a deshacer las obras del enemigo y a darnos vida y vida en abundancia. ¿Y qué le podemos decir de Job? Un hombre recto, intachable, de absoluta integridad. Y vemos como el enemigo le ataca y en un día pierde toda su familia, pierde todos sus bienes, pierde todo lo que tenía porque era rico. Dios lo había bendecido, tenía abundancia. Y dice que la Biblia que estaba lleno de una llaga que le cubría desde los pies hasta la coronilla. Fue atacado por ser fiel a Dios. Sepa que si usted está padeciendo guerra espiritual, está en muy buena compañía. El cristiano que dice todo marcha bien y nunca he tenido problema, y chequéese, porque para crecer tenemos que entender que Dios es el que nos bendice. Entonces, si nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades, contra principados, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes de maldad, huestes espirituales de maldad en los lugares celestes, ¿qué podemos hacer? Bueno, hay 3 cosas que podemos extraer de este próximo pasaje que está en el mismo libro de Efesios, un poquito más adelante, en los versículos 13 al 18, que dice de tal forma: estad pues firmes, ceñidos vuestra cintura con la verdad, vestidos con la coraza de justicia y calzados con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de fe con que podáis apagar los dardos de fuego del enemigo o del maligno. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orad en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu,
y velad en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Aquí vemos un soldado, yo veo un soldado aquí, un soldado vestido de la armadura de Dios, con el yelmo de la salvación, el apresto del evangelio de la paz. Y la Biblia dice: hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Lo veo con la espada, que es la palabra de Dios. Lo veo con la coraza de justicia. Y lo veo con el yelmo de la salvación. Y veo un soldado. Yo recuerdo la historia de David cuando Goliat desafía los escuadrones del ejército de Israel. David lo ve y le dice: ¿quién es este incircunciso que viene a desafiar los escuadrones del ejército de Israel? Yo pelearé contra él. Para muchos era un suicidio, porque imagínense, Goliat, un gigante, y David, un niño. Para otros era una burla, o sea, se burlaban de él. Era motivo de burla. Y el rey Saúl le dice: ¿tú vas a pelear? Está bien, ponte mi armadura. Recuerden que Saúl era un hombre de casi 7 pies y David un niño de un poquito más de 5 pies. Cuando David se pone el yelmo de Saúl y se ciñe la espada y se pone la armadura, no podía ni caminar porque no estaba acostumbrado a ese tipo de vestimenta. David le dice: no puedo, porque no estoy acostumbrado. Además, David no necesitaba esa armadura, porque David tenía la armadura de Dios. Y David iba con la certeza de que Dios le iba a dar la victoria. Por eso nosotros tenemos que también utilizar la armadura de Dios, porque es una arma para la victoria. 3 cosas podemos extraer del pasaje que leímos para ganar y para tener victoria espiritual en la guerra espiritual. Número 1, oración. Número 2, ayuno. Y número 3, lectura de la palabra. El cristiano que no ora, que no ayuna y que no lee la palabra es un cristiano derrotado. Nosotros tenemos la victoria, pero en esas 3 armas que nos da el Señor. La oración. La oración es un diálogo franco y sincero con nuestro Padre Celestial. El propio Jesucristo se apartaba para orar al Padre. Cuando el cristiano ora con fe, entra en intimidad y comunión con Dios. La Biblia dice que si tenemos fe como un grano de mostaza, le diríamos a la montaña: muévete, y la montaña se moverá. El ayuno. El ayuno es una poderosa disciplina espiritual. Mediante el ayuno y la oración, el Espíritu Santo puede transformar nuestras vidas. El mismo Jesús también ayunó. Él practicaba el ayuno, y la Biblia nos insta y nos exhorta a que ayunemos, a que practiquemos el ayuno y la oración. Y número 3, tenemos que leer la palabra de Dios. El enemigo la conoce mejor que tú y que yo. Por eso es que es un arma peligrosa, pero es una arma peligrosa para él. El propio Jesús le contestó a Satanás cuando trató de tentarlo después de haber ayunado por 40 días y 40 noches, y al sentir el hambre que sentía, el enemigo viene y lo lleva a la ciudad santa y lo sube al pináculo del templo y le dice: si tú eres el Hijo de Dios, échate abajo,
porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti para que te lleven en sus manos y tu pie no tropiece en piedra. ¿Y qué le dice Jesús? Jesús le dice: escrito está, al Señor tu Dios no tentarás. En otra ocasión le dice el enemigo: si tú eres el Hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en pan. Jesús le dice: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, si entendemos que en la palabra tenemos un arma para combatir al enemigo, tenemos que empaparnos de la palabra. En otra ocasión el Señor le dice: al Señor tu Dios servirás y a Él solo adorarás. Apártate de mí. Y así se fue el enemigo de la presencia del Señor. Y vinieron los ángeles y le sirvieron. Cuando la reina, y con esto termino, hermanos, cuando la reina Isabel la Católica enviaba expediciones desde España para conquistar lo que ya estaba conquistado, para conquistar el Nuevo Mundo, llegaban a la costa de lo que hoy es Veracruz, México. Y allí los españoles llegaban en sus expediciones y se topaban con unos moradores, con los moradores de esa tierra, soldados feroces del imperio azteca, y no podían, salían derrotados y tenían que retroceder. Hernán Cortés sale desde Cuba y cuando llega a la costa de lo que hoy es Veracruz, toma una decisión que lo catapulta a la historia. Decide quemar las naves, destruir las naves, para comprometerse él y sus soldados o a la victoria o a la muerte. Hermano, yo le digo esto no para glorificar las conquistas de los españoles. Les digo esto para que nosotros también quememos las naves del pecado, para que nosotros también tomemos la decisión de seguir a Dios, de seguir a Cristo, que es el camino de la perfección, de buscarle día y noche para poder combatir las guerras espirituales del enemigo. Primera de Pedro 5:10 dice: pero el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme y fortalezca y establezca. Le damos la gloria y la gloria y la honra a nuestro Señor Todopoderoso. Y pensemos en este tiempo en que celebramos el nacimiento de nuestro Señor, el nacimiento del Mesías, el nacimiento de aquel que vino a morir por nuestros pecados, aquel que no tuvo mancha, que no cometió ningún pecado, aquel que nos regala la vida eterna. Pensemos, dediquemos tiempo para orar, para ayunar y para leer la palabra de Dios, que es la espada de doble filo. Que el Señor les bendiga.